Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta segunda edición del webinar que desde el Colegio de Médicos de Alicante vamos a tener la oportunidad de disfrutar esta tarde. Espero que sí. Bueno, esta actualización sobre el COVID-19, esta segunda edición, tuvimos una primera edición el día 27 de marzo con bastante éxito, más de 700 participantes. Y bueno, pues gracias a los que hoy, una tarde de viernes, estamos aquí para actualizarnos y aprender mucho más sobre este tema. Yo me presento, soy María Ángeles Medina, soy médico de familia y soy presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Y en esta ocasión voy a hacer de moderadora y os voy a presentar unas cuestiones técnicas. Y luego también llevaré el tema del debate, puesto que más allá de presentaciones teóricas, lo que pretendemos es que vosotros podáis resolver dudas y preguntarle a los ponentes. ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues a través, lo tenéis en verde en el cartel que os hemos dejado, podéis realizar vuestras preguntas en directo a los ponentes y yo me encargaré, una vez que todos acaben, de hacérselas llegar. Podéis escribir un correo a preguntas@gmail.com. Preguntas@gmail.com. Aquí tenéis los datos de acceso por si queréis compartirlo con algún compañero que no esté conectado todavía. Y luego también seguirnos por redes sociales, sobre todo con el hashtag webinar, COVID-19. Y ya sin más, quiero deciros que esta acción formativa del Colegio de Médicos de Alicante está avalada por el Consejo Científico del mismo y los contenidos y la pretensión es que sea eminentemente formativa y que nos sea útil a todos. Paso a presentaros a la primera ponente. En general, hoy de lo que vamos a hablar son temas claves para la práctica diaria, como es la bioética, el día a día en la UCI y las terapias no invasivas en la insuficiencia renal respiratoria secundaria a la infección por coronavirus. Tendremos 3 ponentes que desarrollarán estas 3 áreas. Sin más, paso a presentar a la doctora María Teresa Vidal. María Teresa es máster en bioética y es oftalmóloga. Ella va a tratar la bioética en tiempos de pandemia, este tema tan sensible y tan de actualidad. María Teresa es miembro de la Comisión Central Deontológica del Consejo General de Colegios de Médicos y del Comité de Deontología de nuestro colegio, del Colegio de Médicos de Alicante. Pues nada, María Teresa, bienvenida. Muchas gracias por aceptar este reto de participación. Os recuerdo que tenemos 15 minutos por ponente y luego tenemos otra media hora, 3/4 para preguntas y que intentemos ajustarnos a nuestro tiempo. Buenas tardes y adelante, María Teresa. Muy bien, muchas gracias. Espero que me oigáis bien en primer lugar, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos por darme esta oportunidad. Voy a hablaros de la bioética en tiempos de pandemia. La bioética, como sabéis, es algo que en general todo el mundo conoce, pero a veces no es fácil explicarlo. Y voy a intentar ser bastante concreta y ceñirme bastante a lo que es la bioética en tiempos de pandemia, ¿no? Vale, un momento, porque ya empiezo ya a... Vale, perfecto. ¿Qué es la bioética? La bioética clínica realmente es un estudio interdisciplinar de los problemas suscitados tanto en la asistencia médica y la investigación. Es como una manera de dar respuesta a estos problemas de todo lo que la técnica es capaz de hacer, se debe de hacer. Y la finalidad de la misma es servir de orientación para la toma de estas decisiones que son claramente importantes. Y para esto hay que analizar los actos asistenciales y siempre se analizan a varios niveles. A nivel clínico, lo que hay que valorar de alguna manera son los conocimientos científicos y técnicos que se tienen sobre la cuestión que se quiere analizar. A nivel legal, lo que hay que comprobar es que realmente las normas garantizan
los derechos de los pacientes, que los actos que vamos a analizar tengan en cuenta que estos derechos se cumplen. Y a nivel deontológico y ético, que en general lo que se pretende es conseguir una excelencia en el acto asistencial del médico, en el cual siempre hay que tener en cuenta las circunstancias personales del paciente y, desde luego, este análisis a la luz de los 4 principios éticos que todo el mundo conocemos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. ¿Y qué diferencia realmente el ejercicio ético en tiempos normales o en tiempos de pandemia? Pues realmente la característica que hay en tiempos de pandemia es que existe un desequilibrio clarísimo entre las necesidades clínicas y la disponibilidad de los recursos sanitarios. Y esto pone absolutamente a prueba la capacidad de respuesta tanto individual como colectiva. Estamos, pues, en esta pandemia ante un problema de salud pública y la responsabilidad está en la mano de todos. Hay que hacer una planificación adecuada, posibilitando los recursos por parte de políticos y gestores. Los ciudadanos deben de actuar responsablemente, incluso llegando a aceptar en algún momento limitar sus propias libertades individuales. Y los profesionales sanitarios que trabajan y trabajamos con estos criterios científicos, técnicos y éticos, que en este caso concreto de pandemia pueden ir cambiando como se va conociendo la enfermedad, que es un cambio y un dinamismo, yo creo que hasta el momento absolutamente desconocido. De hecho, a nivel científico, los problemas que tenemos es este desconocimiento, que hay que ir adaptando nuestra manera de actuar a medida que se van aumentando y mejorando las evidencias científicas, que son prácticamente a nivel diario conforme van cambiando. Y a nivel legal, ¿qué pasa en la pandemia? Realmente a nivel legal aparecen nuevas necesidades y que esto de alguna manera nos lleva a hacer equilibrios entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Por ejemplo, todos sabemos que la geolocalización tan famosa en Corea, que de alguna manera limita lo que es la intimidad, y también tiene problemas en algún momento con los datos, ¿vale? Bueno, pues realmente si es muy productiva en cuanto a reconocer lo que es la cadena de contagios, pues bueno, es de alguna manera limitar ciertos derechos individuales frente a unos derechos colectivos que hoy se hacen necesarios para luchar contra este coronavirus, ¿no? Y también a nivel legal pueden aparecer preguntas que en tiempos normales no ocurren. Por ejemplo, ¿debemos denunciar a la Administración por no proporcionar suficientes equipos de protecciones individuales? O incluso, ¿es legal la diferencia que se advierte en las recomendaciones del Ministerio sobre qué manera hay que actuar a la hora de reincorporarse a trabajar en casos de los sanitarios frente a la misma situación en la población general? Bueno, estas son preguntas que en este caso en concreto, además, hace 2 días se hacían, pero es que ayer mismo el Ministerio empezó a recular un poco. Es decir, son cosas, es tan grande los cambios que realmente día a día cambian las circunstancias. Y bueno, ya hemos hablado a nivel científico este cambio, a nivel legal que también está influyendo esta pandemia, pero a nivel ético y deontológico, ¿realmente hay algún cambio importante? Bueno, en general sabéis que la ética lo que consiste de alguna manera es tomar decisiones justas y equitativas, evitando cualquier tipo de discriminación. Es decir, esa justicia, intentando asegurar la distribución de los recursos, es fundamental y además teniendo muy en cuenta que ningún paciente ha de perder ninguna oportunidad para ser tratado. Esto es una cosa que a veces no remarcamos suficiente en este tiempo de coronavirus, ¿no? Pero no debemos de abandonar a ningún paciente, ni con virus ni sin virus, porque últimamente parece que solamente hayan pacientes con COVID positivo o negativo, pero no, hay pacientes, hay en todas las especialidades, hay todos los días y, por favor, no hay que abandonar a ningún paciente. Al grave se le dan los recursos que necesita para su gravedad,
al menos grave se le dan los recursos que necesita para su poca gravedad, pero no hay que abandonar a ningún paciente. Por eso, la medicina primaria debe ser, es fundamental hoy en día. No hay que quitar recursos de un día, de un sitio para ponerlas en otro. Todos los pacientes son importantes. Y a nivel, un punto de controversia que hay muy importante en estos tiempos, donde los recursos son escasos y donde hay que tomar decisiones muy rápidas, a nivel ético es, ¿qué es lo más justo? ¿Cuál es ese sentido de justicia? Bueno, en la bioética realmente no hay blancos ni negros, hay muchos grises, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y realmente el sentido de justicia, para algunos, lo más justo es lo que da mayor beneficio al mayor número de personas, es decir, lo que es más útil. Esto es los grandes defensores del utilitarismo y que en algún momento en algún vídeo lo habéis visto, que en tiempos de pandemia hay que ser muy utilitarista. Pero realmente, para otros, lo que hay que proteger precisamente es a los más vulnerables. Lo más justo es proteger a los menores, a los discapacitados, a los ancianos, que realmente los tenemos hoy en día olvidados. Entonces, eso es otro sentido de justicia tan justo como lo más útil, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que la ética realmente no hay valores absolutos, todo es un poco relativo, ¿vale? Igual de ético es una cosa que puede poner un razonamiento como puede ser otro, lo cambian los cursos de acción de alguna manera. Vamos a ver qué dilemas éticos hemos tenido muy importantes en esta época, ¿no? Pues bueno, uno de los grandes dilemas éticos ha sido la priorización a la hora de decidir sobre qué enfermos podían entrar en la UCI o no. Hay puntos de acuerdo totalmente generalizados, es decir, el criterio fundamental debe estar basado en la probabilidad de supervivencia de cada paciente, pero también hay que tener en cuenta los valores propios del paciente, si hay voluntades anticipadas, cómo está la familia, sus propios valores personales, qué factores pronóstico, la gravedad propia de la enfermedad, qué otras patologías acompañantes tiene, qué comorbilidades y siempre, fundamentalmente, evitando la futilidad de los actos a realizar. Y recordar, muy importante en bioética, toda decisión debe de ser individual y basado en los pacientes. Pero esta priorización ha dado sus puntos controvertidos. Y sabéis que hubo un titular muy importante en la prensa donde decía, porque alguna sociedad había dicho que pacientes de edad avanzada con dato aislado, como dato aislado, mayores de 80 años, no debían de ingresar en la UCI. Bueno, pues esto, como dato aislado, realmente la edad no debería de ser así, puesto que no siempre un paciente de 40 años puede tener menos de probabilidad de supervivencia si realmente con la patología de base estamos en un estado, por ejemplo, terminal de un paciente con un cáncer terminal, por ejemplo, ¿no? O sea, un dato aislado de la edad no debería ser motivo a nivel ético. Otro de los problemas que ha habido y que en algún momento alguna sociedad ha dicho, bueno, que también hay que tener en cuenta esa expectativa libre de discapacidad. Y a nivel ético deberíamos de preguntarnos, ¿discapacidad? ¿No? Como dicen los discapacitados. Bueno, la calidad de vida es un poco también, es un valor absolutamente personal. Lo que para uno es una calidad de vida aceptable, para otro puede ser absolutamente inaceptable. Es decir, es una cosa tan personal que tampoco deberíamos de tomarlo como cosa taxativa desde fuera, ¿no? Impuesto desde fuera ese criterio. Y también en algún momento un grupo ha dicho que lo que hay que dar preferencia a la hora de ingresar en la UCI también, uno de los criterios puede ser pacientes con mayor utilidad social. Y en este momento la utilidad social lo que está considerada es realmente, en este momento, la mayor utilidad, o sea, serían el personal sanitario, que en otras pandemias o en otras situaciones de crisis, si hubiera una catástrofe nuclear, la mayor utilidad serían los ingenieros nucleares. Si hubieran un incendio como brutal, pues la mayor utilidad pues serían los bomberos, ¿no? Es decir, son puntos un poco controvertidos que aparecen en tiempos de pandemia, pero no en tiempos normales. Y luego, otra cosa que ha dado lugar también a uno de los problemas bioéticos en estos tiempos es
cómo debe de proceder el médico ante realizar su actividad asistencial, si posee una escasez de medios de aislamiento y de protección, es decir, con la escasez que hay hoy en día, que todos conocemos, de los equipos de protección personal. Bueno, también hay un consenso clarísimo que si nosotros somos contagiados podemos ser transmisores y podemos a la vez perjudicar a quien tenemos que proteger, que son los pacientes, y por lo tanto podemos contribuir a la expansión del virus. Y esto deontológicamente no es correcto, porque lo que nosotros no podemos jamás perjudicar intencionadamente a ningún paciente. Y esto es un problema biótico que todos los personal sanitario nos planteamos todos los días. Y lo que queda claro, y quiero decirlo, y también es un deber deontológico, hay que exigir una adecuada disponibilidad de los equipos de protección personal para nosotros, los facultativos, y cualquier tipo de sanitario en la atención al paciente. También es un deber nuestro que debemos, de alguna manera, obtener, hasta asegurarnos que tenemos estos requisitos para que la asistencia sea muy adecuada a nuestros pacientes. Y tenemos deontológicamente la obligación de denunciar si existen estas deficiencias. Y una de las cosas que está haciendo el Colegio de Médicos es precisamente hacer eco y hacer oído de estas deficiencias para luego ellos proceder a poder denunciarlas donde tocan, ¿no? Recordamos, pues, y recuerdo aquí, que la profesión médica también lleva implícito un cierto riesgo, puesto que la prioridad del paciente, la prioridad del médico siempre es el paciente. Sabemos por los artículos de deontología que hay nosotros estamos de alguna manera a poner al paciente por encima de nosotros en algún momento dado, a pesar de que tengamos cierto riesgo personal, pero desde luego y sin lugar a dudas, nadie nos pide actuar con temeridad, nadie nos pide actuar con imprudencia. Lo único que pide la ley, lo único que pide deontológicamente es la solidaridad con el paciente. Y en general, como he dicho, no hay blancos ni negros, sino hay grises. Hay que tener muy en cuenta que cuando un médico tiene carencia de medios de protección adecuados, que es lo que pasa día sí, día también, hay que buscar la mejor acción terapéutica para un paciente concreto en esas determinadas circunstancias. El profesional tiene que valorar cómo actuar para causar el mayor beneficio, pero desde luego nunca poniendo en riesgo su propia vida. Y, compañeros, estamos ante un gran reto. Y de verdad tengo que daros a todos la enhorabuena por el gran trabajo que estáis todos absolutamente realizando. Esto es una cosa que es digna no solo de que nos aplaudan, sino realmente de que nos aplaudamos nosotros, aunque sea en silencio. Creo que realmente es un momento que estamos todos juntos. Creo que esta pandemia ha traído y ha puesto en valor alguna de la parte que estaba un poco olvidada en la práctica médica. Éramos unos grandes técnicos, éramos unos grandes científicos, pero estamos perdiendo esa parte más humanista de la medicina, que es lo que hace realmente de un buen médico, hace un excelente médico. Por lo tanto, os animo a continuar en esta lucha un poco a favor y en pro de la medicina, y creo que la unión hace la fuerza y es el momento realmente de seguir unidos, no solo ahora, sino desde luego después de que esto termine. Creo que nos lo merecemos todos. Muchísimas gracias. Caramba, María Teresa, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias por tu intervención. Has puesto el listón muy alto para empezar la tarde y ahora después animo a los compañeros que se apunten el correo a través del cual pueden hacerte y hacerle al resto de los ponentes preguntas en directo, preguntas@gmail.com, porque aunque lo has dejado muy claro, pues es probable que haya alguien que quiera ampliar la información. Si quieres, María Teresa, puedes quitar ya tu audio y tu vídeo
Y entonces voy a presentar a la siguiente ponente. La siguiente ponente es la doctora Eva de Miguel. Buenas tardes, Eva. Hola. Eva de Miguel es intensivista del Hospital General Universitario de Elche y analizará la situación del paciente crítico con afección, el día a día de la UCI. Bueno, es un tema que es de máxima actualidad, Eva. A nosotros nos parece muy complejo. Vamos a ver cómo os manejáis en la UCI en estos días tan duros, y seguro que así podremos comprender mejor muchas cosas de las que estáis viviendo y no solamente el protocolo clínico, sino también las vivencias, ¿no? Por eso te pedí que desde tu experiencia y desde tu vivencia nos contaras no solo más allá del protocolo. Adelante, Eva. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado a participar en este webinar. Bueno, yo trabajo en la UCI del Hospital General de Elche y os voy a intentar acercar a lo que es nuestro día a día en estos momentos de pandemia por coronavirus. Lo primero que igual os preguntáis es cuándo tenéis que llamarnos. Bueno, los criterios de consulta con UCI pues son los clásicos de la neumonía comunitaria, solamente que esta vez tenemos otros marcadores biológicos de gravedad que no estaban contemplados en estos criterios, como ya conocéis todos, pues la elevación del dímero D, la linfopenia, marcadores inflamatorios como pueden ser el aumento del PCR o la ferritina. Y sobre todo lo más importante en estos momentos en los que puede haber mucho paciente clínicamente con aspecto de estar muy estable pero gravemente hipoxémico es la valoración de la oxigenación. El parámetro clásico es la relación entre la PO2-FiO2, pero muchas de las veces no disponéis de una gasometría inmediatamente, tampoco tenemos muchos equipos de protección individual y coger una gasometría a lo mejor puede retrasar un poco la valoración de la hipoxemia. Y por eso es importante tener la valoración de la saturación arterial de oxígeno. Esto lo va a desarrollar seguramente mucho mejor José Manuel, pero llamaros la atención que cualquier paciente que necesite una FiO2 igual o mayor a 0,5% para mantener una saturación alrededor de 95 nos debe alertar de la posibilidad de hipoxemia clínicamente no manifiesta. Nos llamáis y en ese momento llega para nosotros un momento importante, es el momento de decidir qué prioridad tiene para nosotros el ingreso del paciente. Los criterios clásicos de nuestra sociedad son los que habitualmente manejamos, no son específicos de esta situación de pandemia y lo que hacemos es estratificar por gravedad y valorar el ingreso de manera individual con criterios de necesidad inmediata o un poquito más diferida de una medida de soporte vital. Quiero insistir mucho en que los criterios tienen que ser homogéneos, objetivos y explícitos y que hay que discutirlos si en el caso de duda, tanto dentro del propio equipo como con los compañeros de planta, los de urgencias, porque lo que no puede ser es que un paciente ingrese o no ingrese en función de quién esté ese día de guardia o quién esté en ese momento en la planta. En eso yo creo que nuestra sociedad ha hecho un gran papel porque son criterios que están puestos encima de la mesa. Valoramos la gravedad y bueno, el tan traído y llevado estos días problema de la edad. Yo quería primero deciros, si no conocéis un poco cómo funciona una unidad de cuidados intensivos, que la ventilación mecánica que exigen este tipo de infecciones no es una ventilación mecánica como podamos pensar en un quirófano donde tú tienes un problema, te intuban, ese problema se soluciona y luego te despiertas, se retira la ventilación mecánica y ya está. No, la ventilación mecánica prolongada, como es en el caso de esta infección, pues tienen muchas secuelas. Los ancianos ya sabemos, lo sabemos desde hace tiempo, que tienen muchas menores probabilidades de supervivencia, que eso sería un problema hasta cierto punto, pero es que la calidad de vida se ve gravemente afectada. Los que estéis interesados podéis después investigar un poco lo que es el síndrome post-cuidados intensivos o síndrome PICS, donde los pacientes, las secuelas que sufren fundamentalmente son de salud mental, de problemas cognitivos, hasta 3 de cada 4 de pacientes, si tenían deterioro previo, van a tener un deterioro muchísimo mayor, además de deterioro físico, pulmonar, neuromuscular, que son trastornos persistentes que nos hacen repensar un poco qué tipo de cuidados tenemos que dar a los pacientes con ventilación mecánica prolongada.
Cuando se ha estudiado qué impacto tiene, pues sabemos que la pérdida promedio de esperanza de vida es aproximadamente de 8 años, más de 8 años, y si lo ajustamos a calidad, estamos ofreciendo muy poco a nuestros pacientes. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Aquí veis el gráfico, la pérdida de la expectativa de vida, y esto es la calidad de vida valorada por el propio paciente y por sus familiares. Los años de vida ajustados a calidad que ofrece un episodio de ventilación mecánica prolongada de más de 21 días es prácticamente cero. Entonces, cuando nosotros nos planteáis un enfermo mayor de 80 años, más allá de la discusión ética, lo que nosotros estamos viendo es esto. Estamos valorando claramente si de verdad estamos promoviendo los mejores intereses del paciente y estamos cumpliendo el deber de no hacer daño. Quizá con esta visión, que es lo que nosotros vemos, se entienden un poquito mejor las recomendaciones de toma de decisiones de ingreso en UCI que ya ha comentado María Teresa. Lo primero, para pacientes que necesitan ventilación mecánica y que hemos decidido que adelante, que lo puede llevar adelante, vamos a buscarle la cama donde sea. Si no hay camas de UCI, se buscan otras ubicaciones, se buscan traslados a otros hospitales. Si el paciente está ya tan grave que vemos que no vamos a poder hacer nada, o en ese momento está estupendamente y no se va a beneficiar de un ingreso en UCI, no ingresa. Y si son pacientes que tienen, bueno, no tenemos claro si se van a beneficiar o no y podemos ofrecerles una prueba de unos días, hablándolo con ellos, hablándolo con los familiares, lo hacemos. Y si no, pues tendremos que buscarle el mejor recurso, el mejor sitio donde podamos optimizar el tratamiento. Y desde luego lo que no es aceptable es evitar el criterio que el primero que llega es el primero que ingresa. Por eso estos protocolos son necesarios, y cuando no los hay, por ejemplo en el Reino Unido, que están viviendo una situación muy parecida, se preguntan y piden a su Sistema Nacional de Salud, por favor, que elabore protocolos de este tipo, porque en el momento de la toma de decisiones, bueno, pues estas cosas tienen que estar claras y a nosotros en el día a día de las guardias nos hace mucha utilidad. Una vez que el paciente ingresa, pues lo que hacemos es, bueno, lo hemos ingresado para iniciar o valorar iniciar soporte ventilatorio. Los pacientes que no están intubados al ingreso, pues no utilizamos ventilación mecánica no invasiva, pero los vigilamos muy estrechamente, porque en el momento que vemos que la frecuencia respiratoria no baja, la relación entre la PO2 y la FiO2 es menor de 200, o la FiO2 que necesitan es mayor del 50%, los intubamos. Lo intuba el facultativo más experimentado, con un equipo de protección individual completo, tanto él como nuestra enfermera. Usamos preferentemente videolaringoscopios o el método con el que nosotros nos encontremos más seguros. Y bueno, y bolsas de presión negativa, que afortunadamente disponemos ahora de muchos más porque nos hemos preparado para ello, para la pandemia. En aquellos enfermos que o bien tenían un diagnóstico negativo o bien pensamos que ese diagnóstico no ha acabado de completarse, hacemos una muestra de PCR en broncoaspirado. Y comentar que muchos pacientes, o bien ya en el momento que ingresan o en el momento perintubación, desarrollan un shock que, bueno, pues que lo tratamos de la manera habitual, con noradrenalina, vasopresina, terlipresina, hidrocortisona, dosis sustitutivas, y que es frecuente que nos encontremos monitorización de enzimas de daño miocárdico. La ventilación mecánica en estos pacientes también nos hemos dado cuenta que tienen características particulares y que en función de la gravedad de la infección, el tipo de respuesta del huésped y la reserva fisiológica y la comorbilidad, nos hemos encontrado que muchas veces no es el pulmón clásico que esperaríamos en un distrés respiratorio, que es un pulmón muy rígido, que cuesta mucho ventilar y que genera muchísimas presiones, sino que son pulmones de baja elastancia y de bajo potencial reclutable, aunque lo tenemos que vigilar porque transitan al pulmón clásico de distrés en función de la progresión de la neumonía, o bien si la ventilación mecánica pues nos cuesta ajustarla. Estos son los pulmón tipo L, pulmón tipo H, para que os hagáis una idea. Y la ventilación habitualmente lo que nos permite, sobre todo en los pulmones más extensibles, es ser un poco menos estrictos con los volúmenes que administramos. Hay dos características de esta epidemia en cuanto a la ventilación mecánica que nos ha sorprendido mucho. Uno es la facilidad de hacer tapones de moco que ponen a los enfermos muy malitos,
y a nosotros pues nos supone una situación de estrés tremendo porque el enfermo deja de ventilar. Fijaos el tapón que impide la ventilación por completo. Y luego lo bien que responden al decúbito prono. La ventilación en decúbito prono es, la utilizábamos ya en el distrés respiratorio clásico, y lo que hacemos es colocar al paciente ventilándolo boca abajo, con lo cual disminuimos la presión transpulmonar y mejoramos la oxigenación. Estamos viendo que necesitan muchos ciclos de prono. Es una ventilación mecánica muy larga y, bueno, pues a veces los colocamos boca arriba y cuando vemos que no puede ser, otra vez para abajo, con lo que eso conlleva es una maniobra muy delicada que requiere mucho personal, pero que es muy efectiva. El resto del tratamiento, bueno, pues cosas específicas que hacemos allí es tenerlos dormidos, bajo relajantes neuromusculares. Utilizamos tratamiento antiviral e inmunomodulador, que como ha comentado María Teresa antes, pues ahora mismo los tratamientos son empíricos, no hay evidencia demostrada sobre su uso y, bueno, y estos últimos días nos hemos estado más pendientes al uso de anticoagulación, porque parece que el estado proinflamatorio y protrombótico juega mucho papel en el deterioro de estos pacientes, con lo cual parece que, bueno, con los cambios que los protocolos de un lunes no valen para el martes, bueno, pues estamos considerando la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular si el dímero D es mayor de 3. Y considerando también las interacciones farmacológicas, por ejemplo, con los antiagregantes en pacientes que tienen stents, pues el clopidogrel pues, puede disminuir su efectividad y preferentemente pues, el prasugrel es el que menos interacciones tiene. Y evitar cualquier fármaco que tenga efecto protrombótico. Habréis oído también en la prensa que no había sedantes suficientes. Bueno, los servicios de farmacia están haciendo un gran esfuerzo y nuestra sociedad también pues, nos ha proporcionado pautas alternativas de sedación que afortunadamente pues, no hemos tenido que usar hasta ahora. Respecto al tratamiento antiviral inmunomodulador, este es el protocolo de nuestro hospital. El protocolo, pues el mundo real es que no tenemos Remdesivir, no tenemos porque la Agencia Española del Medicamento ha restringido su uso, de manera que solamente lo usan los pacientes más jóvenes y las embarazadas. Utilizamos generalmente el Caletra, el Lopinavir, Ritonavir con hidroxicloroquina y acitromicina, monitorizando cuidadosamente el intervalo QT, que como sabéis es el problema de la interacción de estos fármacos, manteniendo los iones muy correctamente dosificados y haciendo electros diarios y monitorización diaria. Y en el momento que vemos que esto nos puede dar un problema, pues es retirar fármacos. También el tocilizumab, el tratamiento antiinflamatorio, bueno, estamos dando una dosis. Y en aquellos pacientes que hemos tenido la suerte de poder disponer de Remdesivir, pues retiramos todo lo demás. Y hay que tener en cuenta que si el paciente está con un shock grave y con necesidad de aminas vasoactivas, pues no se puede poner. También hemos tenido un paciente que estamos usando anakinra. Bueno, con buen resultado, pero ha sido uno solo. ¿Qué pasa con los corticoides? Bueno, pues los corticoides ahora mismo no hay una evidencia sobre la eficacia y la seguridad de su uso en este tipo de afectación pulmonar grave, como no lo hay de ninguna de las cosas que lo estamos poniendo. Su potencial beneficio es por el efecto antiinflamatorio que podría parar la tormenta citoquímica que ocasiona la infección por coronavirus. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay ahora mismo literatura a favor y literatura en contra. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Bueno, nosotros tenemos, los intensivistas, una precaución con las neumonías virales y los corticosteroides que vienen sobre todo de la epidemia de gripe, bueno, de las últimas epidemias de gripe, donde vimos que los pacientes que se trataban con corticoides pues tenían una mayor mortalidad y una mayor infección respiratoria. Pero, bueno, en la situación de incertidumbre en la que estamos, pues consideraríamos su uso de manera bueno, muy cuidadosa en pacientes con distrés respiratorio moderado o grave y marcadores de respuesta inflamatoria elevada. Nosotros estamos siendo en nuestra unidad cautos con esto. Generalmente los pacientes vienen ya con los corticoides puestos de planta. Y bueno, pues este es el tratamiento. Durante todos estos días, pues el otro reto peor que nos hemos encontrado pues ha sido la información y la relación con el paciente y su familia. Bueno, informar a los pacientes es complicado, pero informar a las familias también es muy complicado. Entonces,
Esto es lo que estamos haciendo. Cuesta un poquito, pero bueno, al final todos nos acabamos acostumbrando y lo más importante es prepararnos nosotros, saber lo que les vamos a decir, hacerlo bien y bueno, pues salir e intentar evitar por todos los medios escudarnos que en la zona de confort para nosotros, que es comentarles si le hemos subido, le hemos bajado la PIB. Todo esto a nosotros nos lleva a una zona fácil, pero a la familia del paciente pues la deja absolutamente impotente y sin enterarse de nada. Intentamos evitarlo si es posible. Así que esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que nos espera. Estamos en la primera ola, nos quedará sacar adelante a los pacientes que nos está costando mucho. Luego llegará la tercera ola, que son los pacientes que no están viniendo y que están muy malitos en su casa y que nos preocupan mucho, pero hay que atenderlos cuando lleguen y vendrán peor de lo esperado. Y en la cuarta ola, pues veremos cómo salimos todos de esta. Esperemos que bien. Y como conclusiones, pues nos es muy útil que todos los pacientes hospitalizados durante la pandemia tengan sus objetivos de atención claramente documentados. Cuando llega el momento de valorar el ingreso en UCI, muchas veces hay que correr y no es el momento de hablar las cosas. Os agradeceríamos mucho que esto estuviera ya decidido. El momento de consultar con UCI, incluso en pacientes con pocos síntomas, es cuando la FiO2 empieza a necesitar concentraciones de oxígeno superiores al 50%. Hay que considerar individualmente el riesgo y el beneficio, tanto individual como colectivo, de ingresar en UCI y de las medidas invasivas que establecemos. No retrasemos la intubación. A los pacientes intubados, monitorizar cuidadosamente los parámetros para no hacer más daño pulmonar del que el virus está ocasionando. Los ciclos de prono, tantos como sea necesario, evitar sobresedación para no retrasar el momento de la retirada de la ventilación mecánica, tener en cuenta que es una enfermedad con un alto potencial proinflamatorio vascular y hay que hacer una búsqueda proactiva de la enfermedad tromboembólica y sospechar una embolia pulmonar cuando encontremos un paciente con hipoxia mantenida, cuando van mejorando los marcadores de inflamación y los marcadores radiológicos. Actualmente no tenemos ningún tratamiento aprobado y bien establecido para esta infección y tenemos que estar muy atentos a cualquier novedad, a cualquier mejora, en fin, nos obliga a estar perpetuamente actualizados. Y bueno, y en cuanto a la humanización, pues nuestros programas de humanización en las UCI se han detenido. Esto es un riesgo añadido para nuestros enfermos, así que nos toca cuidar al paciente, cuidar a la familia y cuidarnos nosotros. Y espero haberos acercado un poquito a nuestro día a día. Muchas gracias. Eva, excelente presentación. Y luego ya nos están llegando ya las preguntas. Entonces, luego continuaremos con... ¿Te han lanzado alguna pregunta? Entonces, recuerdo, por cierto, que el correo para mandar preguntas es preguntas@gmail.com. También lo podéis seguir por Twitter. Y aprovecho este inciso mientras se desconecta Eva la cámara y el audio y damos paso a José Manuel Carratalá. Pues que este webinar es el segundo webinar que realizamos desde el Colegio de Médicos y que ambos están favorecidos de manera altruista por la empresa alicantina Tecnicongress. Y ellos están muy interesados en que, y de hecho su, digamos, voluntariado y su granito de arena con nosotros, con el Colegio de Médicos, con los ciudadanos, en realidad es favorecer estos webinars. Pues nada, ya tenemos aquí a José Manuel. José Manuel Carratalá es urgenciólogo. Él trabaja en el Hospital General Universitario de Alicante y es vocal de médicos de urgencias de nuestro colegio, del Colegio de Médicos de Alicante. Él se va a centrar en las terapias no invasivas, en la insuficiencia renal aguda secundaria a infección por COVID-19. Y bueno, pues él dice que tenemos que identificar y ser precisos. Vamos a ver tu presentación. Buenas tardes, José Manuel. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien. ¿Se ve la Gracias. presentación? ¿Ok? Se ve perfecto. Te dejo solo. Ok.
Hola, gracias y espero que esto sea de ayuda. Bueno, yo me voy a centrar un poco en el paciente que no tiene criterios de intubación o que en ese momento no consideramos que tiene que ingresar en una unidad de críticos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar precozmente la infección por el bicho y identificar precoz si este paciente está en insuficiencia respiratoria y requiere algún otro tipo de terapia. Tenemos que ser precoces, tenemos que protegernos, por supuesto, y tenemos que contactar rápidamente con la unidad de críticos si vemos que ese paciente tiene necesidad de ventilación mecánica invasiva. Si no, y hemos decidido tomar otro tipo de terapia, esa terapia tiene que mantenerse. Tiene que haber un concepto claro en esta charla que es la rotación de terapias. No vale solo una. En un determinado momento puedes necesitar una careta y en otro unas cánulas. Y por supuesto, tener un circuito muy definido para que el paciente pueda ir a la habitación, a la planta, al servicio que mejor le vaya a atender, donde haya personal entrenado en estas técnicas. Los criterios de insuficiencia respiratoria que necesitan, que estos pacientes pueden tener para precisar un soporte, ya los ha comentado la compañera, no voy a repetirme en ello. Y estas son las cosas que nosotros disponemos para tratar a un paciente con este tipo de patología e insuficiencia respiratoria, desde el oxígeno convencional hasta el ECMO. Yo me voy a centrar en las terapias no invasivas. Pero, preguntas, ¿solamente ventilación mecánica invasiva? Es imposible. Nos faltan recursos, existen complicaciones asociadas, tenemos que hacer una ventilación invasiva de protección pulmonar. No voy a entrar, mi compañera ya lo ha explicado perfectamente, pero si no, el oxígeno con reservorio nada más. ¿Por qué? Porque el oxígeno con reservorio puede ser un factor de retraso. Y si no hay respuesta al oxígeno con reservorio, intubamos a todos. ¿Por qué no tenemos en cuenta las terapias invasivas? Están muy estudiadas, hay mucha experiencia en otros países, como voy a comentaros. Y, bueno, todo no tiene que ir a una unidad de críticos. Por lo tanto, identificamos precozmente al paciente, estrategia de protección pulmonar y rotación de terapias. Estos son los conceptos que quiero transmitir. Han hablado de los dos fenotipos, recientes publicaciones y revisiones sobre el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda. En ese momento, perdonar, recientes, ya han hablado de los fenotipos, no voy a insistir, pero nosotros lo que hacemos es pensar que existe un fenotipo en medio. Se nos ha ocurrido a unos cuantos y lo hemos bautizado como fenotipo en tránsito. Estos autores, como veis, solamente a los pacientes con una insuficiencia respiratoria leve, solamente les consideran ponerles CPAP. Pero hay otros pacientes que, bueno, tienen experiencia en utilizar terapias de alto flujo. Y esos pacientes que no tienen ni una insuficiencia respiratoria severa, ni una insuficiencia respiratoria leve, ¿dónde están? ¿Están ahí en medio? ¿Están transitando de un fenotipo a otro? Como veis, este autoautor considera que la terapia invasiva de elección es la terapia de alto flujo. Bueno, tampoco tiene por qué ser la terapia de alto flujo. Nosotros consideramos que estos pacientes pueden ser tratados. Perdonad, pero se me ha colado no sé qué. Vale, ya lo he quitado. Pero nosotros consideramos que entre estos dos fenotipos, el fenotipo L que han explicado, fenotipo con una elastancia baja o cercana a la normalidad, un fenotipo poco reclutable, y el fenotipo H, que es el fenotipo muy similar al distrés respiratorio agudo, existe un fenotipo que hemos clasificado como IT, en tránsito. Pacientes que tenemos que reconocer precoz, que no va bien con el oxígeno convencional, que muchas veces empezar el tratamiento con oxígeno convencional es un error porque retrasamos, por lo tanto identificaremos precozmente a estos pacientes y es un grupo muy importante. Lo que no queremos es que esos pacientes transiten, porque lo que está claro es que es un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, de nuevo, sin patología crónica y sin limitación de terapia, con criterios debe de ser intubado. Ahí no se discute nada. Nosotros vamos a ir a otros pacientes, unos pacientes que no tienen criterios de intubación o que en ese momento no se considera que ingresen en una unidad de críticos. ¿Estos pacientes pueden ser tratados con terapias no invasivas? Sí. La experiencia en otros pacientes nos dice que 2 terapias, ni una ni otra mejor, terapia de alto flujo o presión positiva constante en la vía aérea. Valorar prono, importantísimo, ya lo han nombrado, y siempre con criterios de rotación de terapias. No hay ni Cristo, con perdón por el día que es, que aguante una careta durante más de 2 o 3 horas. Por lo tanto, puedes poner CPAP, puedes rotar,
puedes poner terapia de alto flujo, monitorizarlos estrechamente y echar mano de algunos índices que nos ayudan. Índice de ROX cuando utilizas terapia de alto flujo o el HACOR cuando utilizas CPAP o ventilación mecánica no invasiva. Estos son los dibujos de los pacientes, está hecho sobre un monigote, pero bueno, son fotos mías, terapia de alto flujo, fácil, muy fácil, proteger con mascarilla, puedo utilizar CPAP, protección con codos antivíricos antibacterianos de baja resistencia, utilizar codos azules y si utilizo CPAP desde un sistema mecánico, codo azul y los filtros antivíricos y antibacterianos. Codo azul significa sin válvula antiasfixia, con lo cual tenemos un agujero menos por donde tener aerosol. Si ese paciente que estamos tratando, por supuesto, no tiene limitación, intubarlo. Si no le intubo, puedo utilizar dos terapias. Puedo utilizar terapia de alto flujo o puedo utilizar CPAP. CPAP empezando por valores 8 o 10 y progresar según la evolución del paciente y valorar siempre prono y tener la idea clara de que esas terapias se tienen que rotar. Y si el paciente tiene limitación, lo mismo. El oxígeno convencional, mascarilla reservorio en prono, no va bien en muchísimas ocasiones y tenemos que identificar precozmente a esa paciente en tránsito. Por lo tanto, ese paciente puede ser tratado con terapia de alto flujo o con CPAP. Está escrito y está descrito. Aquí lo tenemos otra vez. Repetimos la diapositiva, pero es muy importante. Valorar siempre el prono. Si el paciente es un paciente paliativo, es lo mismo. Es lo mismo. Si podemos hacer algo por él, son pacientes 72 años, neumonía bilateral, no intensivable, diabético, hipertenso y todas las mañanas, a las 6:30 en el postiguet haciendo tai chi. No tengo que dejarlo marchar. Bueno, puedo utilizar estas terapias que os he dicho, terapia alto flujo o CPAP. Bueno, ¿y si el paciente es hipercárnico? Bueno, si el paciente es hipercárnico porque se ha visto que este virus no solamente es hipoxémico, sino que muchas veces puede ser hipercárnico, bueno, ¿puedo utilizar doble nivel de presión? Sí, pero con muchísimo cuidado. Baja presión de soporte, PIPs adecuadas y, por supuesto, protección pulmonar sin volúmenes respiratorios elevados, porque eso significa daño y significa mayor posibilidad de tubo y mayor mortalidad. Por lo tanto, también podemos tratar al hipercárnico, que esté exacerbado por una neumonía por COVID o por otras causas de hipercapnia. Aquí podemos empezar ventilación mecánica no invasiva con estrategia de protección pulmonar y rotar terapias. Fundamentalmente en descansos podemos utilizar terapia de alto flujo. Vale, esto es lo que os he comentado más o menos. Cuidado con la presión de soporte, utilizar la PIP recomendable, ¿vale? Para estos pacientes que suelen ser PIP que recluten. Utilizamos PIP generalmente un poquito más elevadas que en otros pacientes, pero si es un EPOC, llevar cuidado, puede tener autopip. Si nos pasamos con la PIP con la PIP y cubrimos el autopip, podemos hacerle daño incluso al paciente haciendo fenómenos de hiperinsuflación pulmonar. Y los aerosoles, ¡qué miedo! No, dos indicaciones, cartucho con cámara espaciadora o dispositivos de malla vibrante. Está descrito. Y además, todo lo que digo está avalado por un consenso de 4 sociedades científicas. Esto es lo que se recomienda para un paciente que pueda hacerlo. Cartucho, cámara espaciadora, mascarilla adaptable. Estos son dispositivos de alto flujo, muy fáciles de utilizar, incluso en pacientes que no requieran ninguna estrategia ventilatoria, incluso pacientes con unas gafitas con oxígeno. Aquí un dispositivo de malla vibrante con una pipeta, dispositivo de malla vibrante en un paciente que no tenga tanta capacidad inspiratoria, adaptado, como veis, por un codo, y con un filtro protector y además con una mascarilla quirúrgica encima. Esto es un dispositivo de malla vibrante adaptado a un paciente tratado con una terapia no invasiva que puede ser CPAP en este momento con codo azul y además con filtro antibacteriano colocado. Con un sistema no mecánico de CPAP también se puede utilizar montando la CPAP correctamente con un sistema de protección. Como veis aquí el filtro antivírico antibacteriano. Y las interfaces. Wow, las interfaces, pues ya nos han dicho. La primera y más recomendable es Helmet. ¿Cuántos Helmet hay? No hay. Son italianos, las franquicias son italianas, no tenemos Helmet, pero sería la estrategia correcta. Un Helmet con un ventilador de doble rama con filtro, tanto en el puerto NIS como en el expiratorio. No tenemos ventiladores de doble rama, usamos generalmente ventiladores de rama simple. Los urgenciólogos y en las plantas tenemos esto. Bueno, caretas, bien. Más indicada la facial total, ¿vale? Como la veis ahí. Y después la nasobucal. Helmet, facial total,
nasobucal, codos azules sin válvula, sin válvula antiasfixia. Correcto. ¿Qué pasa si no tenemos estos codos, Jolines? Pues si llamas a los bomberos te hacen un montón, te lo puedo asegurar. Pero si acaso no tienes el teléfono de los bomberos, si utilizas codos transparentes, ten cuidado, monta el sistema, presuriza cuando esté montado, incluyendo la careta, porque la válvula de la valvulita que hay en el agujero antiasfixia cerrará ese agujerito y se comportará como un codo azul. Filtros antivíricos y antibacterianos de baja resistencia cuando utilizamos terapias no invasivas. No recomendados los intercambiadores de calor y humedad. ¿De cuánto tiempo tengo que cambiar estos filtros en general? Cada 6 horas si la terapia es continua y hasta cada 12 horas si la terapia es intermitente. Este es el primer paciente que tratamos en urgencias del general. Yo andaba por allí y le saqué la foto. Careta, bien presurizado, dispositivo de malla vibrante, filtro antivírico antibacteriano. Resumen, combinar terapia alto flujo. Que he comentado anteriormente para que lo tengáis. Jolines, se me cuela aquí una voz que no tiene por qué colarse. Cosas del directo. CEPAP, terapia alto flujo. Rotar, codos azules. Protección con filtros antibacterianos. Dispositivos de malla vibrante cuando los pacientes reciban tanto terapia alto flujo como CEPAP o como incluso ventilación mecánica no invasiva. Y si no necesitan este tipo de terapias, cartucho con cámara espaciadora y mascarilla. Gracias. Que la fuerza nos acompañe siempre y sobre todo a estos que están al pie del cañón, a mis compañeros urgenciólogos, pero en general a todos. Gracias y que la fuerza os acompañe siempre. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. ¿Sí? Puedes dejar de compartir pantalla, ya se queda de fondo la pantalla del webinar y pasamos a las preguntas. Os podéis conectar ahora todos, si bien permanecemos en silencio, pero pido por favor a María Teresa y a Eva, muy bien, que os conectéis audio y cámara, porque hay preguntas para todos, ¿vale? La primera es para María Teresa. Primero te felicitan, María Teresa, y luego dicen, ¿cree que en situaciones como la actual debería de primar el beneficio colectivo y, en consecuencia, facilitar por parte de las autoridades sanitarias la puesta en marcha de dispositivos de geolocalización como los utilizados en China y Corea, a pesar de todas las controversias que puedan tener en un Estado democrático como el nuestro, si efectivamente se demuestran eficaces? Bueno, como hemos dicho, una de las cosas que aparece ahora a nivel ético es precisamente esa lucha entre los derechos individuales y los derechos públicos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que es la intimidad, el problema está en el derecho a la intimidad y el derecho de la protección de datos, ¿no? Pero hay determinadas circunstancias que cuando realmente, por cuestiones de salud pública, es decir, por una necesidad de que la ayuda, o sea, es mayor el beneficio cuando realmente a la sociedad completa, aunque perdamos un poco estos derechos individuales, desde luego a nivel ético, sin ninguna duda, se puede aceptar, ¿eh? Sí, sin ninguna duda. ¿Vale? Pues gracias por tu respuesta y además por la brevedad. Vuelvo a repetir, hay que intentar que todos los sistemas que se hagan con la máxima protección de datos, ¿vale? Importantísimo y muy limitado también la geolocalización a, como yo digo, exactamente a lo concreto y a lo mínimo necesario. Muy bien. Pues la siguiente pregunta es para Eva. ¿Se tiene conocimiento sobre el porcentaje de la evolución de neumonía leve hacia grave y cuáles pueden ser los indicadores que lo predicen? Bueno, a ver, nosotros generalmente ahora lo que estamos es dedicados solo a la neumonía grave. No, esta pregunta yo creo que la contestaría mejor un internista o un urgenciólogo. Nosotros lo que estamos viendo es que la insuficiencia respiratoria progresa muy rápido, valores de interleuquina altos, valores de dímero D altos, valores de linfocitos bajos, por debajo de 800, y la afectación radiológica pues progresiva. Eso son lo que nosotros estamos viendo.
claro, luego cuando ya se tengan todos los datos, se haya podido analizar esto con calma, pues podremos ver datos de identificación precoz de estos pacientes para tomar decisiones lo antes posible. ¿Quieres añadir algo, José Manuel? El tema de la evolución, yo tengo mucho interés en el fenotipo S en tránsito. Es algo que a nosotros nos preocupa mucho, sobre todo cuando el paciente no ingresa en planta de hospitalización convencional o está muchas horas en observación. Ella ha comentado los biomarcadores, y ella se lo sabe muchísimo mejor que yo, los biomarcadores de mala evolución. Nosotros nos fijamos mucho más en el problema respiratorio y lo que sí que nos hemos dado cuenta es, y te lo digo así de claro, paciente que está en un box o en una habitación y de repente estás hablando con él y a los 10-15 minutos el paciente puede estar sufriendo una insuficiencia respiratoria brutal, evoluciona de una manera brutal. Sí, sí. Sí, esa también es nuestra experiencia. Pacientes que pasan de estar muy bien a estar muy mal en un periodo muy rápido de tiempo. De hecho, con los compañeros de urgencias lo que a veces hemos comentado es que si ven que la necesidad de aumento de FiO2, aunque no sea mucho en magnitud, pero es muy rápida, que por favor vaya teniendo en cuenta que este paciente hay que valorarlo. Sí. Muy bien, hay otra pregunta. Dentro de la falta de evidencia, mi opinión es que los corticoides hay que iniciarlos antes de que el paciente llegue a la situación de síndrome de distrés respiratorio agudo, para frenar la cascada inflamatoria. Probablemente los resultados de los estudios no avalan su utilización en el SARS o en el MERS, es porque eran pacientes en estado muy grave. ¿Cuál es la opinión de los ponentes al respecto, especialmente de la compañera de la UCI? Bueno, pues yo también estoy de acuerdo. O sea, es probable que cuando nosotros vemos al paciente, quizás en el momento de los corticoides, la relación entre el riesgo y el beneficio sea mala ya. Nosotros los pacientes que estamos viendo generalmente vienen con los corticoides ya puestos, han completado por 2 o 3 dosis de metilprednisolona. Nosotros les tenemos bastante prevención, precisamente por eso, porque ya si los ponemos en el momento que tienen ya el distrés respiratorio, el beneficio es bastante controvertido y los efectos que pueden tener, incluso para la miopatía, para el control de la glucemia, para las sobreinfecciones, pueden ser muy importantes, para un beneficio muy marginal. Pero bueno, habrá que ver cuando se analicen los datos de estos pacientes si de verdad han ido mejor, han ido peor. Ya no tanto si han llevado o no han llevado corticoides, sino también cuándo se les ha puesto. ¿Y qué nos dice la bioética? Desde el punto de vista de la bioética, el utilizar fármacos que por uso compasivo o sin evidencia, ¿qué nos puedes decir, María Teresa, al respecto de usar estos fármacos cuando nunca antes se han usado en estas indicaciones? Bueno, habitualmente son fármacos experimentados, pero para otra cosa, ¿no? Y allí lo que es obligado de alguna manera es que el paciente sepa que es de un uso compasivo. Es decir, no sé lo que utilizarse si no hay otra opción mejor, por supuesto que se pueden utilizar, porque no estás haciendo, son fármacos ya usados y probados en otras cosas. Pero sí que es importante, más bien diría, es obligado que el paciente sepa, siempre y cuando sea consciente, claramente, que haya, vamos a ver, que pueda firmar o al menos oralmente que conozca que está utilizando un fármaco de uso compasivo. Mi opinión es que la tormenta inflamatoria va paralela a la tormenta respiratoria y tenemos que ser precoces en ambos casos. Muy bien. Otra pregunta, bueno, no paran de llegar, sobre todo felicitaciones para los tres y os lo quiero transmitir porque habéis hecho un gran trabajo de exposición, de síntesis de conocimiento y exposición. Este compañero o compañera dice, el tratamiento con ventilación no invasiva, CPAP, BiPAP o oxigenoterapia de alto flujo se ha sugerido que puede producir aerosolización del virus, con el riesgo de infección. ¿Se pueden utilizar cascos integrales que no sé si tenemos disponibles? ¿No es mejor ir directamente a ventilación mecánica invasiva? No sé cuál de los dos o los dos. Los dos vamos a hablar. Habla tú primero. Y saluda a Chesco de mi parte cuando lo veas. Vale, no te preocupes. Bueno, nosotros es que no damos opción a la ventilación no invasiva, ¿sabes? Pasamos directamente de las gafas de alto flujo a intubarlos.
Y nosotros no lo recomendamos, pero sí que es verdad que cualquier paciente que ingresa con nosotros tiene la opción de ventilarse. Entonces, yo creo que es más en el enfermo que no se va a intubar y que hay que darle una solución a su afectación pulmonar. Entonces, no tenemos experiencia en eso. Yo te puedo comentar que con el compañero ha metido dedo en llaga. Hay diferentes publicaciones en que combinan, ya te digo, los italianos hablan del helmet, por supuesto, helmet no hay, porque ya puedes pedir helmet por ahí. Los italianos, hasta en la televisión te salen los enfermos todos con los helmets colocados. Por supuesto que es la primera interfase recomendable con un doble rama, pero dentro de lo que tenemos, recomiendan presión positiva constante, sí, con las medidas de protección que he dicho, codos azules y filtros antivíricos y antibacterianos colocados de baja resistencia, colocarse donde se debe hacer. Vosotros estáis muy bien evolucionados con relación a otras UCIs, porque me habláis de la terapia de alto flujo. Yo considero la terapia de alto flujo un modo ventilatorio, en eso soy muy beligerante, y hay unas publicaciones muy simpáticas, una hecha por americanos y otra hecha por italianos, en que el grado de dispersión es el que menos grado de dispersión tiene la mascarilla cerrada, la mascarilla sin rebreathing, por supuesto, y después es la terapia de alto flujo, con el miedo que le tienen. Los sistemas de ventilación mecánica no invasiva, por supuesto que generan aerosoles, porque per se tienen fuga, tanto por un puerto expiratorio, por una válvula, por donde sea, con lo cual hay aerosoles, por supuesto, pero yo creo que teniendo las medidas de protección adecuadas se pueden utilizar, y además los expertos nos lo dicen, y ole por el alto flujo y vosotros. Seguimos. Esta pregunta es para Eva. Ya que ha comentado que no hay esquemas oficiales, ¿han usado ivermectina? Los estudios in vitro reportan respuesta desde una dosis de 0,1. No hemos usado ivermectina. Hemos comentado, estamos siguiendo la pista a esto, pero no la hemos usado nunca. Muy bien. Y esta pregunta es para José Manuel. El urgenciólogo recomienda en algún momento la BiPAP. Me ha parecido entender que sí en el paciente hipercápnico, pero tenía entendido que estaba contraindicado su uso por el potencial propagador de la infección. El potencial, ya lo he comentado, generan aerosoles, por supuesto, y sobre todo en dispositivos que tienen fuga y dispositivos que tienen puerto expiratorio. En esto hay mucha controversia. Está muy claro que puedes utilizar CPAP y terapia alternativa, pero si tú tienes a un paciente hipercámico que necesita presión de soporte, llevando las medidas de precaución, como ya os he dicho, codo azul, doble rama si es posible, y filtros antivíricos, antibacterianos, puedes utilizarlo, pero siempre empezando por presiones de soporte baja. Y como ha comentado la compañera, son pacientes que son no candidatos a intubar, pero llevando las medidas de protección, no es la más recomendable, es la que más aerosoles genera, porque per se ya tiene una fuga predeterminada, si no, no sería ventilación mecánica no invasiva. Y si es necesario utilizarla en un hipercápnico, la puedes utilizar, sobre todo llevando ese cuidado que os he dicho. Presión de soporte baja, la PIR recomendable y todas las medidas de protección. Muy bien, pues dos últimas preguntas. Eva, con respecto a la indicación de la traqueotomía, ¿cuándo estáis llamando, cuándo hacéis las traqueotomías? Bueno, hemos hecho una única traqueotomía. Estamos revisando literatura que recomiendan retrasar un poquito la indicación respecto a un paciente no COVID, en la que sabemos que la precocidad, en cuanto vemos que el paciente no se va a poder extubar, pues lo hacemos y lo hacemos nosotros en la UCI. Estos pacientes para nosotros plantean dos problemas. Uno, que son pacientes que necesitan altos requerimientos de FIO2 y de PIP y que el momento de la transición entre la intubación y la ventilación mecánica con una traqueotomía percutánea pues nos parecía un momento difícil, sobre todo cuando hay que hacerla con PIP alta. Y hemos hecho una traqueotomía quirúrgica en el box. Luego, dada la inestabilidad que tienen, pues el momento óptimo no lo vemos claro.
Por otro lado, los tapones que habéis visto, pues también nos preocupan. Sería un dato a favor de hacerla lo antes posible en cuanto veamos que el enfermo va a sobrevivir y se ha estabilizado lo suficiente para aguantar la técnica. Pero no lo tenemos claro, hemos discutido mucho esto, sí. Y esta última pregunta es para José Manuel. Esta pregunta también es mía, igual que la de la traqueotomía. Yo, como médico de familia, tengo la sensación que puedo hacer un seguimiento telefónico muy basado en unos protocolos donde yo no estoy viendo al paciente, donde yo lo estoy evaluando por teléfono. Me consta que algunos pacientes, especialmente jóvenes, están llegando a urgencias con ya muy pasados, ¿no? O sea, incluso están hiperventilando, llegan muy pasados con unas situaciones que son bastante dramáticas, ¿no? Entonces, esto nos genera a los médicos de familia esa incertidumbre de hasta cuándo tengo que aguantar al paciente en casa y qué consejos nos darías al respecto. Desde el punto de vista respiratorio, a mí me parece que los pacientes jóvenes que llegan sí que es verdad que aguantan, hay muchos que aguantan demasiado. Yo creo que vosotros bastante hacéis, pero hay dos preguntas. Yo creo que la sensación de disnea en un paciente joven, la sensación de falta de aire, la persistencia de la fiebre, y si pudiera de alguna manera controlarse la frecuencia respiratoria sería lo ideal, por videollamada o por lo que fuera. Pero a mí me parece que ese es el momento en que un paciente tiene que acudir. Persistencia de la fiebre, sensación de disnea y si se pudiera hacer de alguna manera una frecuencia respiratoria. Y claro, tenéis suficiente experiencia como para ver la cara. Yo creo que en esto las videollamadas podrían ser muy importantes. Incluso los compañeros, videollamadas, estoy de acuerdo, sí. Incluso los compañeros del SAMU también nos dicen que muchas veces la gente joven espera demasiado, ¿no? Sobre todo, es muy curioso, el otro día me lo comentó un compañero que el hombre estaba en casa porque no podía dejar solos a sus hijos de, no sé si tenían 9 y 11 años y su mujer no estaba en Alicante, estaba fuera, estaba en otro sitio. Entonces, eso, yo creo que la videollamada sería muy importante. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues dos preguntas de último momento y cerramos porque vamos bien de tiempo y no queremos cansar tampoco. Deciros que hemos llegado a tener un pico de casi 300 personas. Hemos llenado la sala y está muy bien. Es una infracción ética y deontológica. Esta es para María Teresa. ¿Es una infracción ética y deontológica realizar protocolos o recomendaciones basadas en las existencias y no en las evidencias o en las observaciones? Infracción ética y deontológica. Hacer unos protocolos basados en las batas que hay o en las mascarillas que hay y no en lo que hay en la recomendación científica. Esa es la pregunta. Es una pregunta del millón. La pregunta del millón. Vamos a ver. Sé un poco lo que se quiere decir. Vamos a ver. El hecho es que lo que hay es lo que hay. Y lo que está claro que deberíamos de pedir, y no debemos de cansarnos de pedir, ¿vale? Medidas de protección. Creo que es una cosa que no hay que cansarse en hacerlo. Y los protocolos, lo ideal es hacer los protocolos con lo que se tenga que hacer, ¿vale? Pero realmente la situación muchas veces es la que es, ¿no? O sea, los medios que tenemos hoy son los que hay y lo que más me llama la atención también es que no hay una solidaridad entre comunidades, es decir, que son muy variopintos en muchos sitios, ¿vale? Entonces, incluso en hospitales, lo que a lo mejor en un hospital funciona, en otro hospital no funciona. Yo creo que la inventiva española está siendo muy buena. Estamos haciendo lo que podemos. No es lo ideal, ni mucho menos. A nivel ético, bueno, hay que hacer lo mejor que se pueda en ese momento dado para ese paciente. Una cosa es eso, hacer lo que se pueda en ese momento, y otra cosa es protocolizar algo que no se debe de protocolizar. Muy bien, María Teresa. Pues ahora sí, última pregunta y es para Eva, va de UCI.
Sabemos la tasa de mortalidad global, que es un 10% en España, pero ¿se sabe qué tasa de mortalidad hay en los pacientes que ingresan en UCI? Bueno, pues depende de la edad. Depende de la edad. En los pacientes más añosos puede llegar a ser hasta el del 50% o más. Nosotros ahora hay un registro que está teniendo, que lo lleva la sociedad científica, donde todo esto se irá aclarando, pero en función de la edad, las cifras de mortalidad de los más ancianos es muy grande. Los más jóvenes, pues se lo llevan mejor, pero así en concreto una cifra ahora de lo que está pasando en España no te puedo dar. Pero vamos, desde luego esto no lo habíamos visto nunca, es muy agresivo, es muy largo, estamos tardando semanas en sacarlos adelante, incluso cuando ya se han estubado. Y bueno, cuando veamos las cifras ya una vez haya pasado esto, pues nos podremos hacer realmente una idea de la magnitud de lo que estamos viviendo. Así es. Bueno, y ahora os quiero hacer a los tres una consideración. ¿Qué es lo que no os han preguntado y queréis decir para acabar? Nos despedimos cada uno con... ¿Queréis hacer alguna reflexión ahora que no nos escucha casi nadie? Eva, ¿empiezas tú? Bueno, yo una reflexión es vamos, me ha sorprendido a ver cómo lo digo para decirlo bien. Cuando nosotros decimos que un paciente no se va a beneficiar de lo que hacemos, yo me he sentido como ¿por qué nos cuestionan a nosotros lo que no se cuestiona, por ejemplo, un comité de tumores o a cualquier otro especialista cuando dice, yo creo que este paciente lo mejor es que esto no se lo hagamos porque, por su edad, por sus circunstancias, creemos que no se va a beneficiar. De verdad, yo creo que nadie, ningún intensivista valora estas cosas ni la edad de manera aislada. Yo creo que las recomendaciones de Semifiu, de verdad, lo primero que tienen en cuenta es la no maleficencia y me ha sorprendido de verdad el revuelo que se ha marcado con nuestro protocolo, porque realmente lo que nos ha proporcionado a los que estamos, está hecho por gente que ha estado hasta metida en el barro y a nosotros en un momento en el que estás tú solo de guardia, pues nos da seguridad y creo que en ningún momento se ha debido interpretar como que no tenemos en cuenta el paciente de manera individual y sus circunstancias aparte de su edad. Eso me sorprendió cuando leí los informes. Gracias, Eva, por tu reflexión. María Teresa, para concluir. Bueno, yo la verdad es que, bueno, en cuanto entiendo la situación de lo de la UCI, creo que estamos a colación de lo que ha dicho Eva. Vamos a ver, creo que estamos en épocas, esta pandemia nos ha venido un poco de repente, estamos cambiando día a día y creo sinceramente que todos los médicos hacemos lo mejor que podemos y como mejor sabemos hacerlo. Entonces, sí que es cierto, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, me encantaría que es momento de unirnos. Es decir, es momento de los de la UCI, como tú dices, Eva, pues yo creo que los criterios de la UCI en general, fíjate que creo que sois quizá de la gente que más utilizáis la ética en vuestro día a día, ¿no? Entonces yo creo que la perfección no existe, tampoco nadie somos perfectos, pero realmente creo que el profesionalismo médico, el querer estar haciendo lo mejor para el paciente, esa buena voluntad que tenemos, creo que es lo mejor que podemos ofrecer los médicos a la sociedad y por lo tanto creo que de verdad que todo está bien de alguna manera cuando uno lo hace con la mejor intención. Yo. José Manuel, ¿tu conclusión? Que sean precoces, que existen terapias, que las roten, que se protejan y que la fuerza nos acompañe. Muy bien.
no podía faltar lo de que la fuerza nos acompañe. Además, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pues ya vamos a despedir. Quiero decir que para los compañeros que no han podido conectarse en directo, o para los que han ido entrando poco a poco o han visto solo un trozo, porque al fin y al cabo, bueno, pues es viernes por la tarde y estamos en familia, este vídeo íntegro va a quedar colgado muy pronto en cuanto Tecnicongress nos dé el vídeo junto, y cada uno de las ponencias y la parte de las preguntas va a quedar colgado en la página web del Colegio de Médicos. Entonces, bueno, pues ha sido muy denso, han habido muchos contenidos que tendremos que madurar, sobre todo los que somos un poco más profanos en técnicas tan complejas, pero podemos hacerlo de manera asíncrona porque lo vamos a tener a nuestra disposición. Muchas gracias, Eva, porque sé que además ha sido un día muy duro para ti y para tu familia, y es vivir de las dos caras, desde un lado y desde el otro. Muchas gracias, María Teresa, por tus acertadas y sabias reflexiones. Y bueno, que José Manuel, que la fuerza te acompañe a ti también para seguir compartiendo contenidos tan buenos como los que hemos tenido esta tarde contigo. Nada más, buenas tardes y hasta el próximo webinar. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.